Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. Buenas noches, buenos días o buenas tardes en función de cuándo escuchéis este podcast. Hace muy pocos días hemos vuelto de vacaciones, como ya dijimos hace poquito. Hemos visitado, y ahora creo que lo podemos decir tranquilamente, la Sierra de Gredos. Hemos estado también en Tarragona, justamente en San Carlos de la Rápita, en el camping de los Alfaques, visitando aquel camping, que por cierto cabe decir que por fin, y por obra divina entiendo yo, ha habido una gran reforma, por lo menos en una parte del camping, y han tenido bien el hecho de poder adecuarlo a los nuevos tiempos. Así que desde aquí me alegro enormemente de haberme encontrado un camping totalmente diferente al que yo conocía, pero en fin de cuentas siempre siguen siendo el mismo camping. Y desde aquí quiero hacer una mención. Y una mención muy especial porque justamente en el momento que volvíamos de estas vacaciones, cuando estábamos en el vehículo de vuelta, prácticamente saliendo de Cataluña ya para volver a normalizar nuestras vidas en el mundo laboral, revisando redes sociales nos dimos cuenta de una triste noticia. Una noticia que nos dejó impactados a los dos, tanto a Patricia como a mí, y era la muerte de un amigo, una persona entrañable. Una voz que muchos seguramente conoceréis o que seguramente habéis escuchado en más de una ocasión. Pero como dije también en el escrito que puse, no solamente me quedo con aquella voz increíble, esa forma de interpretar que tenía, la claridad, esa voz tosca que tenía en muchas ocasiones cuando quería la forma de poder cambiarla. Algo increíble. La noticia era clara. A razón de David Cuevas llegaba la misiva que ese mismo día por la mañana, a primera hora, había fallecido Félix Armengol, la persona que estaba detrás de los micrófonos en tantas y tantas ocasiones en el programa amigo del Dragón Invisible de Jesús Ortega. Tengo que deciros que, más allá de lo profesional, evidentemente lo conocíamos a nivel personal. ¿Por qué? Porque era un asiduo, por ejemplo, siempre de Magic Internacional, y pese a la enfermedad que arrastraba, que yo creo que ha sido un gran luchador, un luchador enorme y sobre todo con una moral inquebrantable, es decir, siempre tenía una sonrisa, siempre tenía algo bueno que decir por contra de su propia enfermedad. Pero por desgracia, a los 47 años, las complicaciones han dado como resultado que nos ha dejado, dejándonos un legado increíble de esa voz, narrando y explicando muchos de los misterios en El Dragón Invisible, en Falsas Banderas también, de Alfonso Trinidad y en tantos otros, que incluso yo creo que en algún momento hubiera entrado directamente también aquí, en Nébula.
Porque sí que es cierto que no solamente era la voz, sino que también era un arduo investigador de los misterios. Bueno, Félix no era solamente un gran profesional, la voz del misterio, como hemos dicho. Y qué voz, madre mía. Era impresionante sentarte a hablar con él un rato allí, cada vez que nos veíamos en los Magic. Pero sobre todo era una persona de esas que se hacen imprescindibles en tu vida. ¿Sabes? A pesar de conocerle desde hace unos pocos años y vernos realmente 2 veces al año, porque nos veíamos en los Magic, era como que le habías visto la semana anterior, ¿sabes? O sea, como que el tiempo no había pasado. Y de estas personas que te calan de tal manera que es como que la conoces de toda la vida. Y bueno, yo lo que más recuerdo, el último día que nos vimos allí en el Magic, en el mes de mayo, cuando se tuvo que marchar, que precisamente no pudo quedarse a tu conferencia porque tenía que marcharse al hospital. Entonces nos dimos un abrazo que yo cuando, no sé cómo deciros, fue un abrazo de esos como dicen, que dura más de 7 segundos, de esos que realmente transmiten. Y cuando acabamos de abrazarnos, ¿sabes? Me le quedé mirando y le dije, porque yo reconozco que se me saltaron las lágrimas. Le dije, Félix, nos vemos en noviembre. Y me miró y no me contestó, ¿sabes? Se me quedó mirando y me sonrió. Y yo le volví a repetir, Félix, nos vemos en noviembre. Que sí, Patri, que nos vemos en noviembre. Bueno, al final no va a poder ser el vernos en noviembre, pero... Bueno, me vais a perdonar, pero la verdad es que me emociono con esto. Pero yo cada vez que vaya al Magic voy a seguir, ¿sabes? Esperando que entre por alguna de esas puertas, ¿no? Y me pegue un abrazo de esos que nos pegábamos con tanto cariño. Y bueno, pues que el programa de hoy desde el Boque va dedicado para ti, amigo Mezzo. Y que allá donde estés, que te queremos mucho, que tú lo sabes. Me vais a permitir, dentro de esta emoción, hablando de Félix, de hablar en catalán, porque yo siempre con él me dirigía en catalán. Él des de su serra de Prades. Només et diré una cosa, allà dalt estaràs molt bé, segurament que estaràs molt bé. Has d'imaginar i resoldre tots els misteris de la serra de Prades, de Catalunya a tot el món. Algun dia, segurament, ens retrobarem. Aquell dia vull que em poses al dia de tot el que has pogut investigar des del cel. Una forta abraçada, amic. Ens veiem d'aquí molts anys poder, però vull que m'expliquin aquests misteris. Una forta abraçada des d'aquí fins al cel. Y como es de rigor, y con el permiso, en este caso del dragón invisible, os vamos a dejar la voz de Félix, como presentaba uno de los programas del Dragón Invisible. Muchos lo conocéis, muchos lo habéis escuchado. Aquí tenéis al gran Félix Armengol. Esta semana en El Dragón Invisible nos vestimos de una actualidad tan rabiosa como dramática. No son pocas las víctimas de asesinato, varios aún por resolver, que se han sucedido en España en lo que llevamos de mes. Algunos de los más extraños se han cometido cerca, muy cerca, demasiado cerca, en esta misma comunidad. Es por ello que hemos decidido hablar de asesinos, y más concretamente de asesinos en serie, los famosos psico-killers. En el gran tablero de la Segunda Guerra Mundial, donde cada movimiento podía costar miles de vidas, hubo un jugador inesperado que cambió el curso de la historia sin disparar una sola bala. Su nombre era Joan Pujol García, pero el mundo lo conocería como Garbo, el doble agente que logró engañar al régimen nazi desde el corazón del espionaje británico. Este capítulo está dedicado a su increíble historia como un ciudadano español sin formación militar ni experiencia previa
que se convirtió en uno de los espías más decisivos del conflicto. Hablaremos de sus logros extraordinarios, del vasto entramado de mentiras que tejió con precisión quirúrgica y de cómo su trabajo ayudó a salvar miles de vidas aliadas durante el desembarco de Normandía y otros momentos claves de la guerra. Más que un espía, Pujol fue un genio del engaño, un maestro de la persuasión y, sobre todo, un hombre cuya valentía silenciosa cambió el destino del mundo. Hay verdades que condenan, pero también hay mentiras que salvan vidas, Buenas noches de nuevo y bienvenidos a este nuevo capítulo de Nébula. Habéis visto una presentación que vamos a hablar de alguien que fíjate que creo que si fuera americano o fuera quizás de otro país habrían hecho como que 25 películas, 18 documentales y se habían inspirado miles de personas en crear incluso obras literarias. Pero, por desgracia no es así. También es cierto que durante mucho tiempo ha estado oculto por miedo a la persecución, por miedo a la muerte y por miedo a tomar represalias en contra tanto de él como de su propia familia. Un doble agente, alguien que salvó, que ayudó y que sobre todo hizo que miles de personas sobrevivieran en esa Segunda Guerra Mundial. Uno de los detalles que os puedo decir es que odiaba cualquier polo extremista, por ejemplo el fascismo o el comunismo. Él quería la libertad de las personas, que se acabaran las guerras y sobre todo lo que él había vivido incluso de joven, lo que le enseñó su padre. Y eso acabó detonando en él que fuera de gran ayuda para salvar miles de vidas. Y como decía, cuando él visitó las playas de Normandía, muchos años después de ese desembarco, lo único que tuvo a bien decir fue, emocionado, que habían dicho que había salvado miles de vidas. Pero él se dio cuenta de que no había llegado a tiempo para salvar toda la cantidad de personas que allí murieron. Aún tenía ese sentimiento de culpa. Y fijaros que además hemos querido en este caso hablar de este gran hombre, Joan Pujol García, catalán, con esas convicciones, con ese talante. Y qué mejor momento para dedicarle, como hemos dicho en un principio, a Félix este programa que hablando de una persona muy importante que salvó muchas vidas, que estoy seguro que también él dentro de sus locuciones ha ayudado a mucha gente a salir para adelante en muchas circunstancias, que hagamos este programa especial, dedicado y sobre todo con estas dos personas, que seguro que nos escuchan desde el cielo. Pues hemos dado muchas pistas, Joan Pujol García, pero Patricia Alonso, que te tengo por aquí a mi vera siempre para que nos expliques estas historias. ¿Qué ocurre con este personaje, con esta persona? ¿Quién es Joan Pujol García? Y que se entere en el mundo por fin quién salvó esta guerra de Normandía. Pues sí, porque como muy bien has dicho, tenemos historias impresionantes en España, de verdad. Y son prácticamente desconocidas, o sea, poca gente las conoce. Pues mira, Joan Pujol fue el agente doble más importante de la Segunda Guerra Mundial. Fue conocido como Garbo, que era su nombre secreto, ya que su nombre real ha estado oculto durante más de 40 años. Libró una de las grandes batallas psicológicas de nuestro tiempo, pero ¿cómo lo hizo? ¿Y por qué guardó silencio? Ya que él nunca abrió la boca, decía que había cosas que no se podían contar. Muchos de los que salvaron sus vidas en esas playas de Normandía, obviamente se lo deben a él. Y es que este hombre engañó al mismísimo Hitler. En una guerra, fíjate que se cobró más de 60 millones de muertos y solamente aquí, en la batalla de Normandía, murieron 200.000 personas aquel día. Pero pudieron ser muchos más, como os he dicho, si el ejército nazi hubiese decidido enviar sus divisiones Panzer, cosa que no hicieron gracias a Garbo. Pues Patricia, veamos quién es este héroe oculto durante 40 años. Pues Joan Pujol nace en Barcelona, en la calle Muntaner número 70, en 1912. Hay que decir que eran unos años difíciles para la burguesía catalana. Su padre era el propietario de la mayor fábrica de tintes de la ciudad. Era un humanista que rechazaba la violencia y de hecho le inculca a su hijo un profundo sentimiento de pacifismo.
Hay que decir que Joan era un alma libre. Sus padres le pagaron sus estudios, pero era un estudiante un poco rebelde, era un lector compulsivo. Y en 1931 una apendicitis estuvo a punto de acabar con su vida. Y ese mismo año él toma la decisión de abandonar los estudios de Filosofía y Letras y se matricula en la Escuela de Avicultura de Arenys de Mar. Esto le proporcionará un título y un empleo, el de avicultor. Todavía se puede decir que son años felices los que está viviendo. Es cierto que más o menos su padre era dueño de unos tintes muy importantes de la ciudad de Barcelona. Su madre era una inmigrante, en este caso creo que era por parte de Andalucía, no sé si era Granada o de, bueno, por ahí cercano también, Granada o Málaga o de por ahí. Y tienen a 3 niños, es decir, entre ellos está Joan Pujol, ¿no? Aparte de sus 2 hermanos, una hermana también más pequeña, que incluso he llegado a una entrevista hace unos años que tenía 103 años la hermana y sigue hablando y explicando un poco las vivencias que tuvo. Como bien dices, más que rebelde, porque fíjate que yo he llegado a ver las calificaciones, es decir, las notas que tenía en esta avicultura y lo más mínimo que tenía eran notables y sobresalientes, o sea que era muy buen estudiante, era bastante inteligente, aunque sí que yo creo que la apreciación o lo que él pensaba de la vida era por lo menos diferente. Bueno, yo creo que en el momento que encauzó su carrera o decidió cambiar de carrera a algo que realmente le gustaba fue cuando se centró un poco más en los estudios. En 1933 realiza el servicio militar y es licenciado como alférez durante la República. Pero un año después sufre la muerte de su padre. Se puede decir que en este momento comenzarían los momentos más difíciles también durante la Guerra Civil Española. El 18 de julio de 1933 estalla la guerra. En ese momento él es director de una granja avícola. Y en los momentos de confusión, de no saber qué hacer, él se refugia en casa de su novia, en la calle Girona. Y fijaros que no saldrá de allí durante meses, ya que, como tú has comentado antes, él es contrario a la guerra e incluso piensa hasta en desertar. Pero la mala fortuna lleva a que en diciembre de 1936 una patrulla le detiene en la casa que hemos dicho, de la calle Girona, y le trasladan a una comisaría de Vía Layetana. Y realmente este podría haber sido el final de su vida, si no es por su novia, que pues mueve contactos, era también de una familia influyente, y consigue que alguien le abra la puerta del calabozo y le proporcione una dirección en el barrio gótico de Barcelona. Es una casa donde permanecerá escondido durante más de 12 meses. Fijaros lo que estamos hablando, las peripecias que tenía que realizar una persona, en este caso un chico, para poder salvarse de lo que él consideraba que no era justo o que no era su vida, que era el tema de la guerra y matar a personas porque sí o porque altos influyentes o altos cargos decidían que el que tenías enfrente era tu enemigo. Y además, por lo que he oído los anales, por lo que he oído los anales de este chico, cuando tenía 25 años, cuando acaba en esa casa del gótico, una casa donde incluso comparte con un chico joven también, un chico muy joven, comparte esa vivienda, que incluso este chico llega a salvarle la vida porque viene también la policía a buscar y parece ser que tiene la capacidad este chico de poder engañar en este sentido a la policía. Pero dicen que, claro, imaginar el encierro durante más de 12 meses encerrado en la misma vivienda, bueno, parece ser que envejeció, la comida no era la adecuada, le tenían que traer la comida prácticamente que tenía que consumir. No sé si habéis visto la película El pianista. El pianista yo creo que refleja muy bien quizás la vida que pudo pasar en este sentido Joan Pujol en aquel domicilio donde tenía que traer la comida y todo porque no podía bajar a la calle, porque no podía darse una vuelta por aquel gótico de Barcelona por miedo a que alguien le pidiera documentación y que vieran que era una persona pues que se había negado evidentemente a acudir a ningún tipo de guerra. Así que imaginemos, pérdida de pelo, envejece y él mismo se da cuenta de que ese estilo de vida no puede continuar de esa forma. Sí, porque fíjate que llega a perder hasta 20 kilos de peso y, como has dicho, prácticamente todo su pelo. Porque es que vive casi en la penumbra, en silencio, con miedo.
Entonces ya llega un momento, a principios de 1938, que dice que no puede más y decide salir a la calle. Y su aspecto, imaginaros, es el de un adulto decrépito. Y esta experiencia es la que le marcará para siempre. Será un antes y un después en su vida. En este punto yo creo que una persona, un ser humano, tiene que tomar una decisión. Y es continuar viviendo prácticamente, se puede decir, en la indigencia, malnutrido, que se le cae el pelo, encerrado en la penumbra, tan solo escuchando una vieja radio de forma silenciosa, es decir, lo más bajito posible, para enterarse de lo que estaba ocurriendo en el mundo, y con la mala alimentación, como hemos dicho, es decir, o leyendo algunos libros, o toma la decisión quizás de enfrentarse a la vida, pues echándole valor, vamos a llamarlo de alguna forma, pero yo creo que también el valor a veces es de estar en esa situación tan deplorable. Y es que su objetivo en ese momento es el de huir, ya que Joan era una de esas personas, como hemos dicho antes, que no estaba ni en un bando ni en otro. Él solamente quería vivir tranquilo, no estaba dispuesto ni a matar ni a morir. Entonces en esos momentos se le pasa por la cabeza huir a Francia, pero también lo descarta. Y en ese momento decide presentarse como voluntario para la República como telegrafista, ya que sabe que ahí no tendrá que pegar ni un solo tiro. Y mientras está desempeñando este empleo, con la excusa de revisar los cables de telefonía, él va estudiando las líneas y el terreno todos los días. Él no dice nada, pero incluso unos compañeros le confiesan que están dispuestos a desertar. Y un día, pues, ni corto ni perezoso, decide coger 2 bombas de mano y, junto con otros compañeros, se lanza en búsqueda de la otra trinchera, de la contraria. Y en este intento, uno de los compañeros que le acompañan, pues muere. Él se pierde y decide, pues se quita la ropa, abandona las botas, deja las bombas y es encontrado por los miembros de la otra trinchera, como hemos dicho. Entonces termina preso en un campo de concentración en Deusto. Pero de allí será rescatado por un religioso amigo de su familia. Se queda a vivir en Burgos y allí conocerá a Araceli González, la que se convertirá en su futura mujer. O sea, imaginemos la vida de este buen hombre que detestaba la guerra, que detestaba las armas, que detestaba matar al que fuera o al que fuese que tuviera delante suyo, que no le queda más narices que acabar en la guerra por tal de salvar su propio pellejo. Porque huir era una cosa bastante complicada y cruzar la frontera con Francia. Y al final acaba decidiendo hacerse telegrafista para no tener que dar ningún disparo. Pero es que encima se enteraba de todo lo que estaba ocurriendo al ser el telegrafista. Algo increíble. Pero bueno, parece ser que la serie de desdichas y desgracias en este punto, después de la muerte del padre y después de esta guerra civil española, terminan cuando conoce a su esposa, ¿no? Bueno, él quería un cambio en su vida, desde luego, y con esta mujer y su compañía lo vio posible. De hecho, a partir de este momento su vida cambia radicalmente. En 1939 comienza una nueva vida en Madrid. Con el final de la guerra, él también regresa a Barcelona a visitar a toda su familia, que la tiene allí, pero fíjate que nunca volverá a vivir allí. Empieza a trabajar como gerente en el Hotel Majestic de Madrid. Madrid en ese momento es una ciudad que está sucia y semidestruida. Por la guerra, destruida por la guerra. Sí, claro. Es una ciudad triste, con pobreza, con hambre. Y esto a él le duele, porque el sentido pacifista, ese del que hablábamos, que tiene inculcado por su padre, le proporciona una necesidad de parar cualquier baño de sangre. Durante su trabajo en el Hotel Majestic de Madrid se podría decir que un viejo aparato de radio se convierte en su mejor amigo, ya que él escucha todas las emisiones de la BBC, se da cuenta de cómo estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia, y él pues vuelve a casa con ese sentido de querer parar la guerra, de querer ayudar, pero no sabe cómo hacerlo. Y junto a Araceli, su mujer, fijaros que planea marcharse de España con un sueño, con el de ser espías. Aquí matizaremos que fíjate que ha habido comentarios de que Araceli incluso pudo ser la gran alma mater, vamos a llamarlo así, de toda esta historia. Es decir,
dos almas gemelas que se encuentran y de alguna manera ella también es parte de todo lo que viene después a posterior. Pero como bien dices, él trabaja en el Hotel Majestic. Recordemos que en aquellos años donde se gestaban las reuniones, donde había muchos espías, eran los hoteles. Y donde había muchas reuniones de estos espías, pertenecía incluso a los calls de los propios hoteles. De hecho, conocemos incluso que después de la guerra, Ernest Hemingway, junto con otro espía, que fue luego el que se inspiraron para hacer Agente 007, venía inspirado también de todas este tipo de reuniones. Así que ahí es nada lo que podía ocurrir y lo que podía ver este hombre directamente en esos hoteles. Él lo que tenía claro era que quería luchar contra el fascismo y el totalitarismo. Estaba marcado por todo lo que había vivido durante la Guerra Civil Española. Y es lo que él decía siempre, ¿no? Que su misión en la vida era la defensa de la democracia. Entonces, en enero de 1940, se decide presentar en la embajada británica y se ofrece como espía. Pero obviamente, así de entrada, pues le rechazan. Él se queda, pues herido, desconcertado, y en su mente se empieza a urdir otro plan. Se le empieza a pasar por la cabeza lo de ofrecerse a los alemanes, ganárselos, y para convertirse, digamos, en una especie de comodín que realmente les interesase a los británicos. Desde luego hay que tener mucho valor para presentarse en la embajada inglesa en este punto en Madrid y decir, oye, yo quiero ser un espía vuestro. ¿Y usted qué viene a hacer aquí, no? Usted, director del Majestic o el que trabaja en el Majestic, ¿qué quiere decirnos usted a nosotros, no? Sobre todo cuando, fijaos que servicios de inteligencia británicos en aquel momento estaban a la cúspide a modo de lo que sería tema de espías y doble espías y contraespionaje, que el famoso MI6 o el famoso MI5 que todavía muchas veces solemos escuchar. Un espionaje, esto era jugar, como quien dice, en primera división directamente. De hecho, a comienzos de año, en 1941, él hace una llamada desde su trabajo en el Hotel Majestic a la embajada alemana. Y prácticamente sin esperarlo, realmente le dan una cita. Y a las 4:30 de ese mismo día, de la tarde, en el Café Lyon, apareció una persona alta, de ojos claros, que le estaba esperando. Él sabía que tenía que parecer que tenía un verdadero fervor por la ideología nazi. Entonces se preparó esta entrevista a conciencia. Y dio sus frutos, porque 2 días después vuelve a reunirse con los servicios secretos alemanes y le aceptan como espía. De hecho, los alemanes le encargan viajar a Gran Bretaña, pero él no se va a Gran Bretaña, no. Sale para Lisboa con una propia misión. Y allí tiene su primer contacto con lo que será ser un auténtico espía y desde luego quedar a la talla. Consigue un visado diplomático, algo que era muy complicado en ese momento. Y allí se empieza a relacionar con un gallego que le ayuda a introducirse en el casino de Estoril, un lugar lleno de espías, de agentes dobles y de buscadores de fortuna. Yo creo que aquí hacemos un pequeño alto en este momento, en este viaje a Lisboa, porque lo primero que hace cuando llega a Lisboa, Patricia, es increíble la historia de este hombre. Lo primero que hace es irse y comprarse un mapa de Gran Bretaña, de Inglaterra, para situarse en el mapa de donde supuestamente debía estar para engañar al nazismo. Incluso coge empresas de hierro, de diferentes componentes, grandes empresas que se anuncian en diferentes lugares para saber de lo que está hablando. Incluso de diccionario inglés-francés para poder traducir directamente lo que sería el inglés. Y como bien has dicho, conoce a este gallego, un hombre importante en la ciudad de Lisboa, que además, como dices tú, tiene pasaporte diplomático. Y él, una de las noches, con este gallego que se va de juerga a lo que sería ese casino todavía famoso a día de hoy, él dice encontrarse mal y que le duele mucho el estómago. Así que vuelve al hotel y hace una fotografía de ese pasaporte diplomático. Y lo que tiene a bien es bajar al cabo de unos días a unos planchistas que realizaban planchas de hierro para que le hagan una copia exacta de lo que sería un pasaporte diplomático.
Pues sí, y de hecho de esa manera consigue hacerse con 200 copias de visados diplomáticos españoles. Con ello regresa a Madrid y llama a la embajada alemana. Y bueno, pues mediante engaños convence al servicio secreto alemán de que va a viajar a Gran Bretaña. Pero en julio de 1941 lo que hace es volver a Lisboa, junto a su mujer, con un frasco de tinta invisible, códigos cifrados y $3.000 que le habían proporcionado los alemanes, camuflados en tubos de pasta de dientes y crema de afeitar. Y señores, aquí tenemos la picaresca española. Yo me imagino a esos alemanes viendo que tienen a un diplomático que puede viajar por toda Europa y que puede asentarse directamente en Gran Bretaña diciendo, esto es la panacea. Aquí tenemos un informador que desde Gran Bretaña nos va a decir todos los movimientos, porque no olvidemos que también uno de los grandes rivales, en este caso del nazismo, eran los ingleses en este punto, con sus aviones que incluso mejoraban incluso un poco el tema de la propia aviación hitleriana o nazi, podemos llamarla así. Pero claro, que la historia sigue continuando, ¿no? Porque este hombre, esto es el principio del James Bond 007. Bueno, pues cuando llega allí junto a su mujer, se alojan en una pequeña y discreta casa de Estoril y él no cesa en su empeño. Él vuelve a ofrecerse a la embajada británica, pero de nuevo otra vez es rechazado. Entonces él comienza a enviar cartas con esa tinta invisible, simulando que está en Londres y engañando a los alemanes. De hecho, se empieza a inventar una red de espías ficticios por los que cobrará gastos a los alemanes. Llega a crear... Pero espérate, porque es que esto no termina aquí, porque ahora muchos diréis, bueno, ¿cómo manda los mensajes? Hay que decir, él escribía cartas, como cualquier español podía escribir a su propia familia, y entre línea y línea de las cartas que se veía, con tinta invisible escribía los mensajes que luego descifraban directamente los alemanes. Ahora bien, ¿cómo es posible que los alemanes se crean que está en Gran Bretaña si el matasellos directamente viene desde Lisboa? Bueno, pues aquí vuelve el ingenio del señor Joan Pujol. Habla con su contacto en Madrid, su contacto de los nazis, y le dice que por $1 él conoce a un auxiliar de la compañía KLM Aeronáutica que todavía hacía los viajes entre Lisboa y Londres y que gracias a este $1 él mandaba la carta para que fuera este auxiliar hasta Lisboa. En el momento que aterrizaba en Lisboa lo metía en el buzón y por eso el matasellos llegaba siempre desde Lisboa. Joan Pujol le dijo a este señor nazi de inteligencia, esto lo estoy haciendo para pasar la censura inglesa y que nadie sospeche nada. La forma más evidente de poder mandar desde Portugal una carta para que te llegue en condiciones. Pero es que fíjate que llega a crear una red de 27 espías ficticios, algo que desde luego le resultó muy eficaz. Se inventa una historia para cada uno de los personajes, les crea una vida, un entorno, o sea, algo que los alemanes se creen a pies juntillas. Mira, para empezar tenía al señor Carvalho, que era un señor portugués que supuestamente vivía cerca de Newport, en Gales del Sur, y él pues informaba de las tropas y de los barcos del sudoeste de Gran Bretaña. Luego tenía al señor Goebbels, que era germano-suizo, que estaba directamente sobre los muelles de Liverpool al noroeste. Y luego incluso tenía un estudiante venezolano de alta posición que también estaba en Glasgow y en el río Clyde. Y de esta manera también albergaba esa parte de Inglaterra. Y luego, evidentemente, el señor Joan Pujol, en este caso Garbo, que era la persona, bueno, que no era Garbo, que tenemos que decirlo, que no se denominaba Garbo. Ahora explicaremos el porqué. Pero bueno, el señor Joan Pujol, que estaba en el suroeste, y de esta manera había creado, como bien dices, Patricia, a esos personajes que tenían familia, problemas matrimoniales, problemas laborales, problemas económicos. Es decir, no es que crea un personaje que le pone un nombre, crea un personaje con una vida propia. Que yo creo que esto ya es, el no va más directamente. Pues desde luego la mente de este hombre era
privilegiosa, vamos. A cualquiera que se lo diga no se lo cree. Y lo que dices tú, lo extraño es que no se haya hecho una megaproducción en el cine de la historia de Joan Pujol. Pues continuamos con la historia, y estando allí en Portugal, empieza a moverse por los grandes hoteles, porque como os hemos dicho antes, bueno, pues eran los sitios de reuniones del momento, de grandes espías, de infiltrados. Allí conoce, por ejemplo, a Duško Popov, alias Triciclo. Este sería el espía doble que realmente inspiró a James Bond. Este sería el auténtico 007. El que te comentaba antes, que has estaba comentado tú antes. Con Ernest Hemingway. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el MI5 británico empieza a sospechar. Se dan cuenta de que hay una figura que está desde Lisboa dando información a los alemanes. Información que es evidente que cometía errores, porque vuelvo a decir lo mismo. Es que este hombre, a través de diccionarios, a través de mapas, se inventaba las historias porque no había nadie que estuviera viviendo que tuviera un contacto en Inglaterra en ese momento. Entonces, como tú dices, el MI6 detecta diferentes misivas que llegan y dicen, pero bueno, ¿quién es este tipo que está aquí mandando información a los nazis, hablando de lugares de Inglaterra? Incluso llegó a decir, fíjate, que los militares iban a una zona a veranear directamente, cuando eso en ese momento no era ni real. Pero bueno, los nazis tampoco tenían esa información directamente. Ya, pero es que date cuenta que él en ese momento ya se había convertido en un punto estratégico para los nazis. Incluso se podría decir que él tenía cierto poder ya sobre ellos. Porque fíjate qué curioso que el 1 de junio de 1943 los alemanes abaten un vuelo de pasajeros que hacía la ruta de Londres-Lisboa. Cuando Joan Pujol se entera, pues obviamente, como hemos dicho antes, él estaba en contra de todas estas cosas, se ha dado cuenta de que ha fallecido toda esa gente que son civiles. Entonces, ¿qué hace? Pues manda una carta a los alemanes quejándose de que estaban poniendo en riesgo su canal de comunicación. Y desde luego esto tuvo éxito, porque durante toda la guerra no se volvió a producir el abatimiento de ningún avión comercial británico. De todas formas, como bien dices, pese a los errores que podía cometer en aquellas primeras cartas, evidentemente acababan creyendo porque pensaban que había esa red, como hemos dicho, de esos primeros espías que tenía contratados a lo largo y ancho, se puede decir así, de Inglaterra, y que supuestamente iban a suministrar ese tipo de información. Pero sí es curioso que eso fue un detonante que se dijo muchísimo, que se habló mucho, de cuando vea aquel accidente, que moría gente civil, gente que no tenía que morir, montó en cólera, le dijo que eso era algo que, bueno, que podría poner en peligro incluso hasta su propia vida, y los alemanes dejaron tranquilos en ese sentido todo ese tipo de aviones. Pero él en su cabeza sigue con la idea de que quiere pertenecer al servicio secreto británico. Entonces se le ocurre otra estrategia. Llama a los norteamericanos y se ofrece a ellos, ¿sabes? Con la intención de que los británicos le hagan caso. Él sigue enviando sus cartas cifradas, inventándose nuevos colaboradores, se hace experto en tintas invisibles y en códigos secretos. Y todo esto que ha hecho empieza a dar sus frutos, ya que los americanos convencen a los británicos y les dicen de que este hombre es realmente una baza importante y que deberían reclutarlo. Eso, he añadido también que, puedo repetir, que el MI5 tenía notificaciones de que había alguien que estaba mandando informaciones, posiblemente erróneas, pero que estaba mandando informaciones. Y que parece de alguna manera que los nazis en este caso hacían caso a ese tipo de notificaciones y que había un correo pues bastante asiduo. Así que no tengo otra cosa que decir. Claro, es que me estás hablando de un español que se nos ha ofrecido un par de veces a nosotros en la embajada y que no le hemos hecho ni un puñetero caso, y ahora resulta que es un tío importante dentro de esta guerra. Pues desde luego que lo fue. Y bueno, pues como hemos dicho, los británicos terminaron por reclutarlo en sus filas. Y de allí ellos lo envían a Londres y empieza a ser conocido en ese momento como Bovril, que será su nombre clave.
Entonces él viaja hacia Londres. Allí es donde está lo mejorcito de la inteligencia militar. Allí conoce a Tom Harris, otro agente doble, que le proporcionará una tapadera como Juan García y un trabajo en la BBC como traductor. Cabe decir que Tom Harris, como dices, pertenece al Servicio de Inteligencia Británico. Es la persona que luego va a trabajar con él directamente. Y fíjate que lo tienen durante varios días en una casa en Londres, haciéndole muchas preguntas. Él tiene que presentar varios documentos, varias misivas que él ha mandado directamente hacia los nazis para dar fe de que la persona que se encontraba detrás de Alaric, que era el nombre directamente que tenía para los nazis, el seudónimo que tenía en este sentido, era la persona que tenía delante, en este caso, Tom Harris. Así que a partir de ese momento, después de varias entrevistas, varios días y varias horas entrevistándose y confirmando incluso una de las misivas, una de las cartas que tenía Joan Pujol, eran las que habían interceptado directamente los servicios de inteligencia británicos. Con lo cual esto fue lo que convenció a esta gente de que la persona que tenían delante era la persona que estaba filtrando información, mejor o peor, pero que filtraba información, y que los nazis en este caso hacían caso a lo que esta persona decía. Y en este caso Harris se queda tan sumamente sorprendido, porque claro, le muestra esa red de telaraña de supuestos colaboradores que tiene y le explica toda esa realidad. Fíjate si queda impresionado Tom Harris que en aquel momento, en aquella época, en Estados Unidos, había una gran actriz que se llamaba Greta Garbo. Y a él lo ve de forma tan interpretativa, tan persuasivo, un tío con ese saber estar que es capaz de engañar al MI5, al MI6, a los servicios de inteligencia norteamericanos y a los servicios de inteligencia de los nazis, que le acaba apodando con el seudónimo, y en este caso como su nombre en clave, gracias a Greta Garbo, pues a gran artista, como Garbo. Y a partir de ese momento empieza a ser conocido como el agente Garbo. Pues una vez que él ya está metido de lleno en el servicio secreto británico, él sí que les pide que quiere que su mujer se traslade a Londres junto con sus hijos. No es fácil, de entrada se lo niegan, pero bueno, al final lo consigue. Y ya con su mujer y sus hijos en Londres se trasladan a una casita en la que también, bueno, pues su amigo Tom Harris trabaja codo a codo con él. Ellos, con una imaginación desbordante, siguen ampliando esa red de agentes ficticios, desde un piloto, un camarero, en fin, y empiezan a dar centenares de informaciones falsas. Llegando incluso hasta los 27 que llegas a decir. De hecho, hemos dicho que él incluso llega a matar a uno de sus informantes, e incluso lo que es el propio Servicio de Inteligencia Británico hace una esquela en un periódico importante ahí en Inglaterra, simplemente para confirmar, para que él pueda mandar la esquela en el periódico de que ese informador no iba a dar más información de esa parte del país porque había fallecido. Pero es que luego incluso llega a reclutar a la viuda que no existía como otra informante. No te lo pierdas, es decir, que mata a uno porque dice que no puede ser para no dar información, pero es que al cabo del tiempo, conforme va avanzando la guerra, acaba reclutando a lo que es la viuda de este que también ha matado. Todos inexistentes, pero al mismo tiempo, como hemos dicho, montando con problemas personales, con viudedades, con ese largo etcétera que ocurre en la vida cotidiana. Lo más curioso de todo esto es que, claro, habían informaciones que tanto Harris como Pujol enviaban a los nazis, pero que de alguna manera tenían que certificar esa realidad. Y entonces tuvieron el hecho a bien de pensar un plan que para mí es un plan maestro. Y es cuando se crea en noviembre de 1942 la Operación Torch, que es el desembarco en el norte de África de bastantes tropas del bando aliado. Lo curioso de todo esto es que, para ser realistas, claro, no podían decir hora y lugar exactos, pero en cambio Harris y Pujol pusieron día, hora y lugar, e incluso la flota de barcos que iban camuflados de forma mediterránea incluso, y que llegarían a las costas del norte de África a desembarcar para entrenar allí a una cantidad ingente de lo que serían de soldados. Lo curioso de todo esto es que falsificaron el matasellos y lo pusieron con anterioridad, es decir,
Cuando esto llegó a Madrid y llegó a los nazis, estaba toda la operación Torch explicada al detalle, pero por casualidades de la vida y por problemas de la guerra, vieron que el matasellos había sido anterior, cuando ya se había realizado este desembarco y los aliados estaban ya en el norte de África, y casualmente eso lo tuvieron los nazis como, bueno, ha llegado tarde por culpa del correo, por culpa de la guerra, pero es que la notificación que nos está mandando Alaric, en ese sentido, este espía es totalmente fidedigna. Incluso, fijaros, llegaron a subir el sueldo el 50% a todo el grupo que había montado Harris y Pujol de confidentes sobre el nazismo. O sea, algo increíble. Consiguieron desembarcar las tropas aliadas y encima ellos quedar como unos héroes al haber dicho, pero que por culpa del matasellos, por culpa del correo, no había llegado a buen puerto y en horas previstas antes del supuesto desembarco y de ese ataque. Pues fíjate lo que decíamos antes de hasta qué punto era importante este hombre para los alemanes, cómo se fiaban de él, que le pedían lugares estratégicos para llevar a cabo sus bombardeos. Y él, y ese sentimiento que tenía de intentar ayudar a la gente, de que hubiese las menos bajas posibles, con ayuda del MI5 buscó los sitios estratégicos donde menos daño pudieran hacer. Y los alemanes le hacían caso una vez más, o sea, ellos bombardeaban donde él decía. Y en este momento los británicos empezaron a trazar la operación Fortaleza, en la que Garbo desde luego sería el punto clave para esto. ¿Y qué era la operación Fortaleza? Pues fue un plan realmente de engaño militar creado por los aliados durante esta Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo era engañar a los nazis sobre el lugar real del desembarco de Normandía, el famoso día D, el 6 de junio de 1944. Los alemanes pensaban que los aliados atacarían en Pas de Calais. Perdonadme, que ya sabéis que mi francés no es... no. Que es una zona más cercana a Inglaterra. Esta operación buscó confirmar ese error y mantenerlo. Para esto, los aliados crearon ejércitos falsos con tanques inflables, aviones de cartón y transmisiones de radio falsas. Y usaron, obviamente, a Joan Pujol, a Garbo, para enviar toda esta información falsa a los alemanes. Como os he dicho, este hombre fue fundamental en esta operación. Les hizo creer que el verdadero ataque sería en otro lugar y que lo de Normandía era solamente una distracción. Los nazis se lo creyeron a pies juntillas y por eso no movieron sus tropas claves a Normandía, lo que ayudó muchísimo al éxito del desembarco aliado. O sea que en resumen diríamos que la Operación Fortaleza fue una gran mentira militar para confundir a los nazis sobre el verdadero lugar del ataque aliado en Francia. Y esto funcionó, porque como hemos comentado al principio, esto ayudó a salvar muchísimas vidas. Fortaleza, en ese sentido, es la operación de engaño que se tiene hacia los nazis. Y como punto principal, fijaros, estaba Harris y Joan Pujol. Si esta teoría o este engaño no llega a buen puerto, estaríamos hablando de que prácticamente se hubiera perdido aquella batalla de Normandía. ¿Por qué? Primero porque Joan Pujol entretiene directamente a los nazis diciendo que hasta dentro de 2 meses, es decir, pasado el verano, no se preveía un ataque, porque todavía estaban entrenando directamente las fuerzas aliadas a sus soldados para ejecutar ese ataque inminente sobre las costas de Francia. De esta forma, los alemanes estaban más o menos tranquilos a sabiendas de que aquel ataque sería después del verano. Incluso el mariscal Rommel, el día D, fíjate que aprovechan, porque además el día previo hay mal tiempo y no pueden hacer el desembarco de Normandía, pero curiosamente el día siguiente es cuando el mariscal de campo Rommel, temido por todas partes, como has dicho al principio, el que llevaba aquellas brigadas de Panzer, estaba justamente en Alemania celebrando el cumpleaños de su mujer en el momento del desembarco, que acto seguido y tras ese desembarco
acude raudo y veloz otra vez a Francia para poner el orden y repeler ese ataque por parte de los aliados. En ese momento, Garbo y Harris tienen otra información que dar, y es que cuando Rommel llega a Francia, lo primero que ordena es, con todos los Panzer, ir a las playas de Normandía. ¿Os imagináis lo que hubiera pasado si hubo tantas muertes? Si llegan a llegar aquellos Panzer, aquellos tanques a esas playas de Normandía, yo creo que ningún aliado hubiera quedado con vida. Hubieran tardado muchísimo más tiempo del que pudieron tardar en desembarcar en Normandía y apoderarse por parte y entrar en Francia. Pero, curiosamente, Adolf Hitler estaba durmiendo en ese momento y Joan Pujol emite una nueva misiva diciendo que el ataque en la playa de Normandía era de despiste, que iban a entrar por Calais, por el Canal de la Mancha. Cuando los Panzer están avanzando de Rommel hacia el lugar del desembarco de Normandía, reciben la orden directa del señor Adolf Hitler, que con la misiva de Joan Pujol, con su sello y con su firma, detiene a aquellos Panzer en su curso y en su dirección a las playas de Normandía, y vuelve a situarlos otra vez, gracias al ingenio, en este caso de Harris y de Joan Pujol, en el paso de Calais, donde no había absolutamente nadie ni nada. Y fijaros que unos días previos a este ataque, a este desembarco en Normandía, los aliados también, para hacer creer un poco que iban a desembarcar por el paso de Calais, bombardearon toda la zona del paso de Calais como para hacer una limpieza de que allí no estuvieran los alemanes. Así que imaginar la historia como viene dada. La capacidad prácticamente en muy pocas horas para que aquellos Panzer detengan su paso, porque hubiera sido la gloria para, en este caso, los nazis, por el desastre, en este caso, de los aliados. Pero como bien decimos, la guerra continuó y el desembarco en Normandía no se trasquinó en prácticamente 2 o 3 días. Es que estuvo más de 30 días mandando ciertas notificaciones al régimen alemán, en el cual decía, como tú bien has dicho, que había en la costa noroeste, en la costa este y la costa sudeste, que había diferentes aviones, que había embarcaciones, que había desembarcos de grandes soldados, de tanques, de aviones, de todo un poco. Lo curioso es que todo esto es que la Luftwaffe, en ese sentido, el servicio de inteligencia alemán, sí que es cierto que mandó aviones para poder visualizar esta realidad y realizar fotografías, y fotografías que realizó que llegaron directamente a Adolf Hitler. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que aquellos tanques que veían, aquellos aviones que veían y aquellos soldados que veían eran todo maquetas. Es decir, había tanques hinchables, aviones hinchables, maquetas de madera, y todo esto orquestado para confundir a los nazis de que todavía continuaran en Calais, que era el sitio donde iba a hacer la entrada directamente los aliados, cuando ya empezaban a avanzar por lo que sería aquellas playas de Normandía. Un resumen total y absoluto es que el engaño fue total y absoluto sobre las tropas nazis. Y eso fue el gran éxito de los aliados en ese desembarco de Normandía. Y no se puede decir que la Operación Fortaleza fuese el final de la guerra, porque no lo fue, pero sí que es verdad que fue el principio del fin, porque la rendición oficial de Alemania vino el 8 de mayo de 1945, pero ese día es el que se considera el fin de la guerra, digamos, en Europa, porque bueno, después estuvieron hasta el mes de agosto con la guerra sobre el Pacífico contra Japón, y bueno, pues todos sabemos las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero eso es otra historia. Hay que decir que los alemanes nunca llegaron a sospechar de Garbo, pero el MI5, para protegerlo y como tapadera, simuló su detención. De hecho, cabe decir que no iban a sospechar en ningún momento, porque le condecoraron con la Cruz de Hierro
por servicios a los nazis. Sí, correctamente. Y además fue un hombre que se hubiese merecido muchas medallas y muchas condecoraciones, pero que debido a su labor secreta y a empezar a vivir bajo el anonimato, digamos que para estar a salvo, no se podían llevar a cabo. Pero sí que es verdad que se le dio la medalla de hierro del Imperio Británico, digamos que en petit comité, de una forma simbólica, para reconocer toda su labor. Lo reconocieron como el agente doble más impactante de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de este momento, pues el MI5 le preparó un plan de fuga. Él se instala en Venezuela con una importante suma de dinero que ha ido acumulando durante estos años. Pero bueno, pues cosas del destino, de mala gestión, él pierde toda su fortuna estando allí en Venezuela. Empieza a trabajar como profesor de inglés, también se separa de su mujer. Araceli se vuelve a España junto con los 3 hijos que tenían en común y él decide iniciar una nueva vida. A partir de ese momento sus hijos prácticamente no vuelven a saber nada de él en muchísimos años, o sea, realmente hasta que él, como veremos un poco más adelante. De hecho, él a través del MI5 supuestamente muere por paludismo en África. Y de hecho queda así borrado prácticamente de lo que sería la faz de la Tierra, es decir, para empezar una nueva vida, como quien dice, en Venezuela. También podemos decir que su mujer, Araceli, nunca desveló los secretos de su exmarido. O sea, esta mujer fue una fiel compañera hasta el final. Ella sabía que era algo de lo que no podía hablar y no lo hizo realmente. Años después, Garbo se traslada a Maracaibo. Allí pone una pequeña tienda de regalos, se vuelve a casar y tiene otros 3 hijos más. Y él no desvela nada de su pasado a su nueva familia. Ellos no saben nada. Hasta que un día, en los años 70, recibe una llamada que realmente no sabe de quién es y le citan en un lugar. Entonces él, bueno, pues un poco asustado, decide revelarle a uno de sus hijos quién ha sido realmente y le dice que va a acudir a esa reunión y bueno, pues que si en cierto tiempo, en 1 hora o así, no sabe nada de él, que llame a la policía. Esa reunión realmente es con el MI5, que le informa o le quiere informar, para que lo sepa, de que a los 25 años de haber terminado todo esto, se van a desclasificar los secretos de la Segunda Guerra Mundial y obviamente su nombre va a salir a la luz. Pero que no se preocupe porque él iba a aparecer como muerto. Pero todo esto se destapa porque hay un periodista especializado e historiador de la Segunda Guerra Mundial británico, Nigel West, que de forma casual, incluso viendo entrevistas de él, dice que pregunta a personas relacionadas con el MI5, incluso le sonsaca a uno de estos del MI5, le sonsaca el nombre de Joan Pujol, porque no estaba figurado en los informes como Joan Pujol García, sino como Garbo. Y de hecho hay varias publicaciones como Garbo, pero nunca como Joan Pujol, gracias a esto, a que se mantuvo en secreto su nombre. Pues al encontrar este nombre, consiguió localizar a Joan Pujol, como bien has dicho, en Maracaibo. Y le hace una llamada diciendo que le está llamando de parte del duque de Edimburgo, que tenía que ir a Inglaterra a recibir directamente lo que sería esa medalla que tanto hemos hablado antes y el agradecimiento, en este caso, del duque de Edimburgo. Este periodista, este historiador, se inventó la historia porque no había ningún acontecimiento para poder realizarlo. Lo que hace es llamar a Westminster y decir que Garbo se va a presentar para recibir y para recibir esas gracias y que una alta personalidad va a llegar. Y así lo reciben. Y es curioso porque es la manera que un periodista, fíjate, también se hace pasar como un doble espía. Yo creo que aprende bastante en este sentido, de periodista a que te invito directamente a que el duque de Edimburgo es largo, etcétera. Y ahí es cuando se le concede y se sabe al público que el espía, el doble espía Garbo, su nombre original era Joan Pujol García, nacido en Barcelona,
que luchó en la guerra civil, que no le gustaba la guerra y que en todo momento lo que quiso es acabar con las muertes inútiles que son cualquier tipo de guerra. En 1984, Joan Pujol vuelve a España y allí por fin se reencuentra con sus 3 hijos, con su exmujer y con todo el resto de su familia. Yo creo que este hombre nunca fue consciente de sus acciones, de sus consecuencias y de lo que había logrado. No se dio cuenta de ello hasta muchos años después. Él siempre lamentaba no haber podido salvar más vidas. Y por desgracia su segunda muerte tuvo lugar en Caracas en 1988, donde vivió como un hombre muy normal, del que nadie sabía que había sido el mayor espía de la historia. Y el mayor héroe en la Segunda Guerra Mundial, salvando miles, por no decir miles y miles, de vidas de una guerra tan cruenta como es la Segunda Guerra Mundial. Para todos aquellos que queráis tener más información, fijaros que hay una entrevista que creo que fue año 84, año 85, se realiza a Joan Pujol García, ya hablando de su trabajo como Garbo. Es en catalán, evidentemente, esto sí que es cierto, porque sí que se ha dado un poco de pábulo en Cataluña, en el resto de España veo que no se ha dado mucho pábulo a este sentido. Es una entrevista que realiza en catalán, evidentemente, pero que aquellos catalanes que queráis saber o aquellas personas que más o menos entendáis un poquito catalán, podéis escuchar directamente las aventuras y desventuras de Garbo, de Joan Pujol García, en ese momento de que era un doble espía. De todas formas, también incluso me aventuro a decir que tenéis también muchos documentales, o por lo menos hay algunos documentales colgados incluso en plataformas como YouTube, que también nos pondrán un poco al día de esas aventuras de este doble espía. Ríase usted del señor James Bond 007. Joan Pujol García no llevó uniforme ni empuñó un arma. Su campo de batalla fue la mentira, su trinchera el engaño meticulosamente calculado. Y, sin embargo, pocos combatientes hicieron tanto por la victoria aliada como este hombre silencioso, discreto, que actuó movido no por gloria, sino por conciencia. Su red de agentes ficticios, sus mensajes cuidadosamente construidos y su determinación inquebrantable lograron desviar ejércitos, proteger miles de vidas y engañar por completo a uno de los regímenes más brutales de la historia. Pujol eligió luchar desde las sombras para que otros pudieran vivir a la luz. Hoy su legado sigue siendo un recordatorio poderoso de que el coraje no siempre hace ruido. A veces se escribe en tinta invisible, se oculta tras las identidades falsas y se mide no por medallas, sino por las vidas que logra salvar. Garbo fue un espía, sí, pero también fue algo más profundo, un héroe improbable en tiempos imposibles. La mejor descripción que puede tener en este caso Garbo, a la que miles de familias tienen que agradecer que sus seres allegados, sus seres queridos, o incluso que nacieran de esas posibles vidas que llegó a salvar este doble espía Garbo, que como hemos dicho en principio, él, cuando llegó a Normandía, 40 años más tarde de aquel desembarco, lo primero que pensó no fue en las vidas que salvó, sino en las vidas que no pudo llegar a salvar, saliendo prácticamente llorando de aquellos cementerios que hoy en día recogen aquella brutalidad de batalla y de guerra que se dio en aquellas tierras. Hoy hemos tenido un programa quizás diferente, quizás no tan misterioso, no hablamos de fantasmas, no hablamos de ovnis, no hablamos de esa temática que tanto nos gusta a nosotros. Hoy hemos hablado de héroes, de personas que han vivido en anonimato pese a reconducir la vida y la humanidad hacia un camino que ellos creían que era mejor, o por lo menos que pintaba mejor. Los totalitarismos no son buenos, los polos no son buenos. Siempre en la escala de gris y la escala del negro y el blanco está la escala de grises. Hemos querido rendir también este homenaje a nuestro gran amigo Félix Armengol y su alter ego Mezzo Cudequeso, aquel ratón que siempre llevaba a todas partes. Pues fíjate, yo creo que desde hace por lo menos 20 o 30 años, no puedo exagerar,
Así que nada, que esperamos que desde el cielo hayas escuchado este programa. Sabemos que sí, que de alguna manera te ha llegado y sabemos que te honra, porque som gent de la terra, com qui diría, y sé que esta parte te gusta, tocar los misterios, esos personajes de la tierra. Así que desde aquí un fuerte abrazo, como he dicho siempre, y un gran besazo a estos dos grandes héroes para mí en ese sentido. Uno por su acción en la Segunda Guerra Mundial y luego ese héroe que es Félix Armengol por tener esa lucha contra la enfermedad durante tantos años, pero siempre llevarla con una sonrisa y de la mejor manera posible. Una persona a la cual teníamos que mirarnos mucho en el espejo para tener ese humor, incluso en los peores días de nuestra vida. Hasta dentro de 7 días nos escuchamos desde el firmamento hacia la tierra para escuchar y narrar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Hasta dentro de 7 días. Adiós.